Estamos en el centro de Buenos Aires, la capital de Argentina. Hace unos 100 años, esta era una de las más ricas del mundo. Paseando por aquí se nota la grandeza desvanecida de antaño, pero ahora es un país desesperado. Su economía es un caos, y lo fue durante mucho tiempo. Argentina incumplió el pago de su deuda hace más de 20 años, pero ahora la hiperinflación ha hecho que este país esté realmente desesperado. Esto lo puedes ver si cenas aquí en cualquier restaurante y la gente saca un ladrillo de plata para pagar. Parece Weimar o Zimbabue, pero no lo es. Se trata de un país desarrollado que retrocede a gran velocidad. Y por la frustración que se ha acumulado entre la población, sobre todo entre los pobres, un hombre llamado Javier Milei está a punto de convertirse en el próximo presidente. Ha sido una estrella de fútbol en la portería, tocó con los Rolling Stones en un grupo de rock y es un economista libertario. No digo libertario en el sentido tradicional de los Estados Unidos. No encajaría en el Instituto Cato, quienes lo han atacado por su afinidad a Donald Trump. Es un líder en el sentido clásico. Él cree que las personas deben tener toda la libertad posible, mucho más de lo que ahora tienen en Argentina. Ha salido básicamente de la nada para convertirse en la persona más famosa del país. Las elecciones se celebran en el mes de octubre y nuevamente parece que tiene posibilidades de ganar. La mayoría de la prensa occidental, especialmente en los Estados Unidos, el New York Times, Washington Post y los Financial Times, lo han recibido de forma hostil. Por decirlo suavemente, lo describen como una figura de ultraderecha, como si fuera un nazi. ¿Será el caso? Tuvimos la ocasión de dialogar con él en profundidad, justo acá enfrente de la Casa Rosada, que espera ocupar pronto. Quisimos saber cómo es y no parece tan radical en vista de lo que pasa ahora en Argentina. Sí parece radical, de hecho, una locura. Pero juzguen ustedes mismos, acá se lo presentamos. Muchas gracias por acompañarnos y concedernos esta entrevista acá en Buenos Aires. Desde su perspectiva, y como un hombre con poca trayectoria política, ¿cómo considera que ha ganado tanta popularidad tan rápidamente en este país? Desde mi punto de vista hay dos líneas que explican por qué la popularidad. Una tiene que ver con mi background personal, que tiene que ver con el hecho de que he sido jugador de fútbol, al mismo tiempo he sido cantante de rock and roll y además soy economista. Y creo que esa combinación es una combinación atractiva en términos de producto televisivo. Pero por otra parte, lo que también es importante es el tema de las ideas. Y Argentina básicamente es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas y entonces la rebelión natural del sistema era ser liberales y es por eso que la rebelión natural aparece siempre en los jóvenes y los jóvenes encontraron a alguien que les hablaba de liberalismo, que se rebelaba contra el status quo. No entiendo cómo las personas con poder en Argentina podrían apoyar el status quo, ya que su tasa de inflación es comparable con la del Líbano, Zimbabue y otros países que ni son países de verdad. Pero su país es hermoso, tiene recursos naturales abundantes, una población inteligente y educada, pero su economía está en ruinas. ¿Cómo puede ser? Claramente no está funcionando este sistema. Entonces, ¿cómo es que la gente lo podría apoyar? A ver, el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años y siempre es buena la analogía o la metáfora del sapo en el agua. Y entonces uno empieza a calentar el agua y el sapo no se da cuenta. Pero llega un momento que cuando se quiere dar cuenta es muy tarde y termina muerto. Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y con una frase que luce muy atractiva, pero que es terrorífica en términos de funcionamiento del sistema económico, que es la idea que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es un problema porque las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y el problema es que los recursos son finitos.
Entonces, frente a la situación de necesidades infinitas y recursos finitos, aparece un conflicto. Los liberales ese conflicto lo resolvemos fácilmente, que es con libertad de precios y propiedad privada, y eso es lo que genera el mecanismo de coordinación para resolver esta tensión en la sociedad. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta, y ellos prefieren la garra del Estado y básicamente lo esconden detrás de la idea de la justicia social, donde la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. No había comprendido totalmente el grado al cual el gobierno argentino había adoptado la justicia social radical y académico, al estilo de los Estados Unidos. Hoy en el almuerzo, un empresario me contó que la gente se identifica como transgénero para pagar menos impuestos. En el 2019 crearon por primera vez en el país un Ministerio de las Mujeres y Diversidad. ¿Qué hace ese ministerio? Bueno, supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Sin embargo, cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Es decir, hacer canciones... ¿Son felices las mujeres aquí? No. No, porque en realidad no hay resultados. Es decir, pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción, eso no modifica las condiciones o los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. De hecho, probablemente uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. Y este tipo de ministerios, o sea, porque la pregunta es, entonces, ¿por qué no hay un ministerio de hombres? No solo eso, sino que además, digamos, si tenemos igualdad ante la ley, lo que necesitamos es que la ley se cumpla, no que haya un ministerio de la mujer. De hecho, es más, parten de premisas que son absolutamente falsas. Ejemplo, dicen, no, el techo de cristal para las mujeres y que las mujeres ganan menos que los hombres. Y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos, ¿sí? Que lo único que les importa es ganar plata. Entonces, si los empresarios son cerdos malditos que lo único que les importa es ganar plata, la pregunta es, ¿por qué si yo entro a una oficina no está plagado de mujeres? ¿Tendría que estar lleno de mujeres? Y sin embargo, cuando uno mira, la distribución es bastante pareja y en línea con la población. Por lo tanto, lo que uno ve es que cuando sale de los valores promedios, y que tiene que ver con las decisiones en agregado de hombres y mujeres respecto a qué profesiones elegir, uno ve que cuando hace la corrección por el tipo de profesión y tipo de trabajo y demás, las remuneraciones están arbitradas, y la realidad es que todas estas regulaciones y restricciones que impulsan este tipo de organismos como el Ministerio de la Mujer, lo único que hacen es crear una discriminación positiva, o sea, una affirmative action, que es discriminación, que además a mí me parece absolutamente ofensiva para las mujeres, porque implica tratarlas como seres inferiores, lo cual me parece verdaderamente aberrante, pero además genera comportamientos opuestos a las mujeres que terminan perjudicando a las mujeres. Pasa lo mismo de siempre, toda acción estatal genera un daño más grande que lo que quiere corregir. Ejemplo, en Argentina quisieron corregir el problema con los alquileres. Pusieron una ley de alquileres, ahora estamos muchísimo peor. Quieren corregir los problemas del hambre, hay más hambre. Quieren corregir el problema de la pobreza, hay más pobreza. Quieren corregir la falta de empleo, hay menos empleo. Bueno, cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad, el resultado, y a la libertad, el resultado final es mucho peor que lo que teníamos originalmente, y el Ministerio de la Mujer era evidente que lo único que iba a causar es daño a las mujeres, salvo a aquellas que se benefician de ser empleadas públicas. ¿Usted se opone al aborto? ¿Y por qué? Bueno, porque como liberal, o sea, liberal libertario, claro, porque en inglés liberal es distinto, así que lo voy a decir como libertario. Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, adhiriendo a las ideas de la libertad, básicamente
una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista de las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí?, con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, el niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas, ya que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo, con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. Bueno, usted ha dicho que es católico y en esencia está defendiendo el principio católico de la vida. El actual Papa es argentino. Yo creería que él lo apoyaría, pero en cambio él lo ha criticado y usted lo ha llamado comunista. ¿A qué se debe? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Perdón, ¿pero Raúl Castro es asesino? Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. ¿Pero usted dice que el Papa tiene afinidad con Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado, porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Entonces implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Es decir, avalar la justicia social es avalar el robo. Por lo tanto, es un problema de que está violando los 10 mandamientos. El otro problema es que es un trato desigual frente a la ley. Y no me parece que sea algo justo, digamos, que algunos sean premiados y otros sean castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. Es fascinante dar una vuelta por esta ciudad. Cuando observas la arquitectura es una mezcla de edificios, algunos sublimes y otros increíblemente feos. Y se siente que la ciudad se delata arqueológicamente, en la arquitectura que corresponde a ciertas épocas políticas. Y me pregunto si usted cree que el socialismo produce fealdad. Esa es una primera caracterización de Argentina. En cuanto a lo que tiene que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando uno mira la arquitectura de la Argentina liberal es esa arquitectura que genera tanta fascinación y que es deslumbrante, porque es la arquitectura de la Argentina gloriosa, de la Argentina liberal. El mejor ejemplo de ello es el Teatro Colón. Es uno de los mejores teatros líricos del mundo, porque es el reflejo de esa Argentina pujante, liberal, admirada por todo el mundo. Y después, todas las edificaciones ya más cuadradas, digo, el mejor efecto es lo que en algún momento se llamaba del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio de Acción Social, es el que está en la 9 de Julio, un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas directamente. Yes. Es más, en un momento había una estatua, ahora la sacaron, pero había una estatua que estaba en esta forma, con la mano así. Básicamente para reflejar una coima,
que fue una de las cosas que hizo el edificio, en repudio a la cantidad de coimas que le pidieron mientras que hacía el edificio. Esa es la arquitectura, y cada vez más chata, cada vez más fea, y solamente las partes que progresan son aquellos que tienen negocios vinculados a los políticos. Ejemplo, Puerto Madero. Y usted describe a los edificios de izquierda como cuadrados, simples y feos. ¿Por qué a la izquierda le encanta tanto el concreto? Sus edificaciones antiguas son de piedra y de yeso, pero los nuevos edificios socialistas son de concreto todos. ¿A qué se debe? Porque tiene que ver con los valores de la izquierda. Digamos, los valores subyacentes en las ideas de la izquierda es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la violencia. Entonces, todo ese altruismo socialista termina generando una contaminación de los incentivos que generan pobreza. Entonces, claro, digamos, cuando uno es pobre, digamos, la edificación que puede hacer frente por esa es claramente propia de alguien pobre. Porque esto es interesante, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno violento, asesino y empobrecedor. Esa es la característica del socialismo. El socialismo ahora es ascendente en los Estados Unidos, como habrá notado, con el síntoma principal, como hemos hablado, de niveles masivos de la deuda pública y mayor pobreza, desorden, delito y fealdad. Argentina vive los últimos días de esta situación. Es ahora un país pobre debido a estas políticas. ¿Qué consejo le daría a los estadounidenses después de haber pasado por esto? Que nunca abracen las ideas del socialismo, que nunca se dejen seducir por el canto de las sirenas de la justicia social, que no se dejen atrapar por esa frase nefasta que donde hay una anciana nace un derecho, pero que eso no se hace solo. Para eso hay que estar preparado y hay que dar la batalla cultural día a día, y que hay que tener cuidado porque ellos no tienen problema en meterse adentro del Estado y aplicar las técnicas de Gramsci, seduciendo a artistas, seduciendo, o sea, la cultura, seduciendo a los medios de comunicación o metiéndose en los contenidos de la educación. Hay que tener mucho cuidado, hay que cortarles el financiamiento y hay que hacerlos competir a la par, y al mismo tiempo hay que concientizar a los empresarios de que es necesario que más allá, Milton Friedman decía que la función social del empresario era ganar dinero. Bueno, con eso solo no alcanza. Parte de la inversión tiene que ser invertir en los defensores de la ideas de la libertad para que los socialistas no puedan avanzar, porque si no lo hacen, ellos se van a meter en el Estado y desde el Estado van a imponer una agenda que de largo plazo va a terminar destruyendo todo lo que toca. Entonces, ahí, digamos, es necesario un fuerte compromiso de todos los creadores de riqueza para luchar contra el socialismo, contra el estatismo, y entender que si eso no se hace, los socialistas siempre van a seguir intentando. Porque, ¿cuál es el punto? Como ellos intentan vivir de los demás sin trabajar, ellos son incansables en buscar esto. Porque su leitmotiv en la vida es vivir de los otros. Entonces ellos no ceden nunca en este mecanismo de apropiación de la riqueza y del dinero o de la generación de ingresos de otro. Entonces esa batalla tiene que ser dada de manera permanente. No se puede descansar, porque cuando uno descansa, el socialismo avanza. Como usted sabe, Donald Trump es nuevamente candidato presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué consejo le daría? Que continúe con su lucha en contra del socialismo, porque es uno de los pocos que entendió cabalmente que la pelea es contra el socialismo, que la pelea es contra los estatistas, y comprendió perfectamente que la generación de riqueza
proviene del sector privado. Es decir, el Estado no crea riqueza, el Estado la destruye. El Estado no puede dar nada porque no produce nada. Y cuando lo quiere hacer, además lo hace mal. Entonces, me parece que si yo, desde mi pequeño lugar, lo único que podría decirle es que redoble los esfuerzos en la misma dirección de defender las ideas de la libertad y de no darle tregua ni un solo segundo a los socialistas. ¿Usted percibe el movimiento sobre el cambio climático como parte de esta misma agenda? Sí, es parte de la agenda socialista. De hecho, el posmarxismo lo que viene a tratar de hacer es que, dado el fracaso en lo económico, que se hizo evidente con la caída del muro, aunque en realidad el socialismo fracasó en el año 61 cuando tuvieron que construir el muro, en rigor, ellos frente a esa derrota trasladaron la lucha de clases a otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, la lucha entre negros y blancos, o sea, Black Lives Matter, todo, digamos, el lobby LGBT, todo lo que tiene que ver con el feminismo radical, porque hay que recordar que el feminismo como causa original es una causa liberal. El primero que impulsó esto fue Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Como parte de esa agenda, también está la agenda del hombre contra la naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora. Es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Por lo tanto, es una política que siempre falló en el mundo, pero no solo porque es tremenda porque falla siempre, sino porque además es una política sangrienta que determinados seres humanos se creen estar en situaciones de decidir quién vive y quién no. Es decir, es como una máxima expresión de la fatal arrogancia, donde cómo un ser humano va a determinar quién vive y quién no. Es decir, eso es lo que quiero que quede claro. Los socialistas tienen las manos manchadas de sangre. Todo el tiempo tienen manchadas las manos de sangre. No les alcanzó. ¿Argumenta que los socialistas derraman sangre porque se creen Dios? Porque ellos se creen que son Dios. Es decir, son unos herejes. Es decir, por eso Hayek en su último libro esto lo llamó la fatal arrogancia. Es decir, porque para coordinar todo este tipo de acciones, la cantidad de conocimiento que hay que tener, y eso está vinculado a otro artículo de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, donde da una forma más científica y profunda de la idea de la mano invisible, de Adam Smith. Lo que dice es que para poder aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y les voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Entonces, volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Es decir, ¿Cuál sería la respuesta de esa pregunta? yo creo que debería darla a él.
Es decir, porque a la luz del debate, a la luz de la evidencia empírica, él es el que tiene que dar explicaciones de por qué defiende una organización económica que conduce a la pobreza, a la miseria, a la violencia, a la decadencia, y que si los dejaran, destruirían el mundo. Sería una explicación, que lo explique él. Yo no soy socialista, yo soy liberal libertario. Usted dijo que como presidente de Argentina no hará negocios con China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos. ¿Usted reza por sabiduría y orientación? Bueno, me consta que hay mucha gente orando por mí. A mí me da mucha felicidad mucha gente que, por ejemplo, va al Kotel, o sea, al Muro de los Lamentos en Israel, y dejan peticiones por mí. Así es que yo me siento bien. O sea, pero aparte estoy convencido de lo que estoy haciendo. Así que digamos, la vida sin libertad no merece ser vivida. Es decir, en algún momento me preguntaron si yo estaría dispuesto a dar mi vida por la idea de la libertad. Y yo estoy dispuesto a darla. Y busco ser testimonio de esa forma de vivir en libertad. O sea, la esclavitud me parece algo horroroso y voy a dar la pelea por la idea de la libertad, todo lo que la tenga que dar, con las consecuencias que eso traiga. Porque hacer lo correcto no se negocia. Interesante. Una última pregunta. Afirma que hay una fuerza laboral estatal, una fuerza laboral del gobierno enorme en Argentina, pero dice que no los despedirá de forma inmediata, hasta haber fortalecido la economía del sector privado, porque le preocupa que se den protestas violentas. ¿Le preocupa que se den protestas violentas o violencia contra sus simpatizantes en este mes antes de las elecciones? No me preocupa porque yo voy a gobernar con la ley en la mano y la ley en mi gobierno se va a cumplir y el que las hace las paga. Y además no tendrían por qué quejarse porque, digamos, no van a ser afectados en las reformas de primera generación. Y cuando tomen lugar las reformas de segunda generación, ellos mismos van a dejar de lado esos trabajos en el sector público por una cuestión de incentivos, por una cuestión de remuneración. Por lo tanto, no debería ser un problema. Pero si aún así quisieran hacer problemas, nosotros vamos a aplicar la ley. Y aquellos que cometan disturbios y aquellos que violen la ley, los vamos a meter presos. ¿Usted cree que las fuerzas que aplican la ley están de su lado? Entonces no estaría funcionando la justicia. Y en realidad, yo voy a estar trabajando además activamente para que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda actuar libremente. Y ahí, digamos, aquellos que violan la ley y que violan la Constitución tienen que pagar por eso. Por lo tanto, en una justicia que se le dé el respaldo político para que sea verdaderamente independiente y trabajar en las reformas para que sea verdaderamente independiente, no veo por qué no deberían apoyar. Si no, no sería justicia. Javier Milei, gracias. You're welcome. Appreciate it. Thanks. Sí.